Hola, en este video les voy a hablar sobre los subespacios, su definición y también sus propiedades. Bien, un subespacio dice que es el subconjunto de un espacio vectorial que satisface por sí mismo la definición de espacio vectorial con las mismas operaciones que V. Bien, para entenderle de una mejor manera, supongamos que nosotros tenemos un momentito. Bien, entonces supongamos que dicen que nos dan dos subespacios S y diría dos espacios vectoriales S y B. Y dice que estos de aquí tiene que S se le entiende que es un subespacio de V. Entonces, tiene que cumplir tres condiciones. Las condiciones de esto nos quiere decir, borremos esto antes de nada, las condiciones siguientes es que la primera dice que S no tiene que ser igual a un conjunto vacío. Entonces, no tiene que ser un conjunto vacío. Esa es la primera condición. Bien. La segunda condición nos dice que S debe ser igual o debe pertenecer, debe ser igual o debe pertenecer a el espacio vectorial V. Otra condición nos dice que las operaciones que nosotros vamos a utilizar, tanto la suma como la multiplicación, nos dice que la suma tiene que cumplir la ley de composición interna. Y en cambio lo que es la multiplicación tiene que cumplir la ley de composición externa. Bien. Si cumple estas condiciones, entonces sería un subespacio vectorial. Bien, ahora vamos con los que son las propiedades. Bien, las propiedades nos dicen, vamos a poner aquí como título, bien, las propiedades nos dice que U más B tiene que pertenecer a V. Entonces, prácticamente U más V tendría que ser el subespacio S. Otra propiedad es que U más V tiene que ser igual a V más U. Esta propiedad la conocemos como la conmutativa. Esta propiedad de aquí, que es U, entre paréntesis, más V y más W, tiene que ser igual a U más V más W. Esta de aquí se llama la asociativa. Bien, otra propiedad que tenemos nosotros es que, esta de la de aquí es que V más 0 por V nos va a dar el espacio vectorial V. Otra propiedad es de que todo espacio vectorial tiene un inverso, que es esto de lo de aquí, y esto nos va a dar que es igual a 0. Otra propiedad es que alfa, que es un escalar, multiplicado por el espacio vectorial E, tiene que pertenecer al espacio vectorial V. Bien, viniendo más acá,
En total son 10 propiedades. Aquí tenemos 2, 4, 6, nos faltarían 4. Otra propiedad nos dice que alfa, o sea, una escalar que multiplica a u más v, esto tiene que ser igual a a alfa por u más alfa por v. Otra sería que alfa, otra propiedad que alfa sería, sería alfa más beta multiplicada por el espacio vectorial. Esto tendría que ser igual a alfa multiplicado por el espacio v y por beta también multiplicado por v. Bien, alfa sería igual a beta multiplicada por v y esto sería igual a alfa multiplicada por beta a v. Y por último, 1 que multiplica a v, esto sería igual a v. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí ya tenemos nuestras 10 propiedades. Esta sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, entonces estas serían nuestras propiedades para el subespacio. Bien, entonces ahorita a nosotros nos acaban de dar, nos plantean un ejercicio que dice de la siguiente manera. Dice que a nosotros nos dan un subespacio que es X, Y y Z, que van a pertenecer al espacio de R3 tal que bien, tal que cumpla con la condición de que X por Z tiene que ser igual a menos 7. Entonces, si cumple esta condición, vendría a ser tenemos que comprobar que dependiendo de esta condición que a nosotros nos están planteando, tenemos que ver o comprobar si es que es un subconjunto o no. Bien, si nos acordamos de las condiciones, a nosotros nos decía que S debía pertenecer o ser un subconjunto del espacio vectorial V. Entonces, la primera condición era de que 0 debe pertenecer al espacio, tiene que pertenecer a S. Entonces, nosotros tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Entonces, nosotros decimos que en vez de poner X, Y y Z, ponemos 0, 0, 0. Esto tiene que ser igual a esto. Y como nosotros sabemos que X y Z son igual a 0, entonces vamos a notar que 0 por 0 no va a ser igual a menos 7. No es igual. Entonces, por lo tanto, no cumple la primera condición. Si nosotros nos damos cuenta, entonces automáticamente decimos que esta condición de aquí no es un subespacio de V. Entonces, ese es solo un ejemplo cortito para entender que si nosotros nos ponen una condición, nosotros tenemos que comprobar primero de esta manera, porque de ahí hay otra condición que a nosotros nos dicen que si las escalares, o sea, lo primero que nosotros tenemos que ver aquí en la condición es que si es una combinación lineal o no, y como nosotros no vemos que no está multiplicado por unas escalares, entonces no es lineal, y por lo tanto desde ahí nosotros ya estamos dudando si es o no un subespacio. Bien, pero esta es la primera condición como les explicaba. En caso de que se cumpla esta condición en cualquier otro ejercicio, entonces la segunda condición sería que tanto las escalares alfa y beta
tiene que pertenecer al campo K, como les había explicado antes. Bien, entonces esto quiere decir que alfa, que multiplicaría a un vector, qué sé yo, U, y que sumado tiene el beta multiplicado por un vector V. Si nos acordamos de esto, esto es una combinación lineal. Entonces, si cumple esto de aquí a la condición que nos está dando, entonces ahí sí podríamos decir que es un subespacio, pero si cumplen las dos. En este, como no cumplió ni el primero, entonces no es un subespacio. Siempre tenemos que acordarnos de las condiciones y también de las propiedades cuando nos planteen el problema. Entonces, eso sería todo de subespacios, su definición y propiedades. Gracias.